Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la Pues extrema nada. derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, presuntamente es una hemos pagado vergüenza todos los españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no, ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti, ni a apalear, nadie de la extrema por derecha, agredir a la ni policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente. ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar como cada miércoles con el gran Pío Moa. ¿Cómo te encuentras, Pío? ¿Cómo estás? Hola, pues me encuentro bien. Soportando todo lo que hay que soportar, pero bien. Bueno, como todos, entonces. No se suele decir jodido, pero contento. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué has tratado esta semana en tu blog, Pío? Bueno, vengo tratando, evidentemente, cosas de actualidad, lo que está ocurriendo ahora, que es muy interesante, Sí. y cosas también de históricas. Por ejemplo, he empezado una serie de artículos sobre Sí. la gran estrategia de Franco, no solo en la Guerra Mundial, sino después, que creo que ha sido en general bastante mal interpretada. Creo que es muy interesante porque Franco tenía una gran estrategia, una visión muy general que le permitía un poco ir bandeando las situaciones tan difíciles en las que tuvo que estar. También estoy tratando pues cuestiones literarias, como siempre, cuestiones de, en fin, la situación, ¿no? Pero sobre la situación actual es muy interesante porque la victoria de Ayuso en Madrid pues está abriendo grietas en el PP y en el PSOE.
Claro. En el PSOE las está abriendo por el fracaso y en el PP por el éxito. Porque, claro, el éxito de Ayuso no es el éxito de Casado, aunque quiera atribuírsele. Claro. No es el éxito de Feijóo, de que Feijóo es una especie de Pujol gallego. Es un Sí. Pujoliño le llaman. Es decir, en el PP hay unas grandes diferencias internas que van a acentuarse con la victoria de Ayuso y vamos a ver lo que sale de ahí. Por otra parte, estamos viendo también cómo los separatistas catalanes andan a la greña entre ellos. Todo esto abre unas posibilidades muy buenas para Vox. O sea, para una alternativa, que yo creo que puede ser Vox, lo está siendo hasta ahora, y que vaya un poco significando la ruina definitiva de ese bipartidismo que hemos estado soportando durante tantos años y que nos ha llevado a una creciente disolución de España, ¿no? Porque si observamos es necesario ver más allá de la política inmediata, ¿no? Que además generalmente se ve con muy poca memoria histórica, ¿no? Y la verdad es que si observamos la historia desde la transición, vemos que España ha sufrido dos tensiones simultáneas y destructivas. Una de los separatismos, una tensión hacia la disgregación, y otra tensión hacia la disolución de España, ¿no? De la nación española en la comunidad económica, bueno, la comunidad con la Unión Europea, lo que llaman la Unión Europea, que es en gran parte antieuropea, si juzgamos por lo que ha significado Europa a lo largo de la historia, ¿no? Culturalmente está destruyendo la cultura europea, ¿no? Bueno, pues esta doble tensión que se ha complementado para ir cada vez adelgazando más, por así decir, la idea de España, la idea de nación, que se manifiesta de mil maneras. Por ejemplo, en una idea tan extendida en la derecha de que España como nación solo existe desde la Constitución de 1812. Esto es una idea de una estupidez tan tremenda, porque claro, significa que España sigue sin existir, porque la Constitución de 1812 nunca se aplicó. Luego además algunos por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Pues ha salido con historias que, vamos, la he criticado en el blog, ¿no? Sobre más o menos la Constitución del 78, de 1978, es la buena, la hace técnica. Está en toda la historia de España, bueno, es un follón o sea, es una cosa un poco atormentada, sin más, ¿no? Bueno, pues estas ideas están ahí y a lo que llevan es a la destrucción precisamente de la nación española, que es la base de la democracia, es la base sobre la que puede funcionar la democracia y nada más, ¿no? Porque sin eso no hay nada que hacer. Esto lleva a que debemos tratar más la cuestión de lo que se presenta ahora. Es decir, debemos pasar de la política del momento a una orientación que necesita una fundamentación más de fondo, ¿no? O sea, ahora es el momento de que personas independientes emprendan una ofensiva de opinión y de estudio, ¿no? En una dirección triple. Primero, reivindicación de la legitimidad histórica del franquismo como base para una democracia real. Segundo, reivindicación de una política cultural frente a la colonización por el inglés y la cultura anglosajona. Tercero, reivindicación de la neutralidad como clave de una política internacional independiente. Estos tres puntos han sido completamente abandonados y, sin embargo, son puntos clave. Es necesario, resolver las cuestiones que se nos vienen presentando y el fondo de estas cuestiones es esto que digo. Una política internacional que España ha dejado de tener hace tiempo, porque la política internacional es simplemente una satelización a la OTAN y a la Unión Europea. Una política democrática que solo puede basarse en la reivindicación histórica del franquismo, y yo insisto mucho en ello, porque el antifranquismo ha sido el verdadero cáncer que nos ha llevado a esta situación de golpe de Estado permanente, de inseguridad sobre la propia nación española, etcétera, ¿no? Y la colonización por el inglés es fundamental porque eso ataca lo más íntimo y lo más esencial de nosotros mismos, nuestra identidad. O sea, algunos dicen, bueno, esto nos enriquece, ¿no? O sea,
aportaciones de otros países nos enriquecen. Esto es así cuando son aportaciones que nosotros asimilamos, no cuando nosotros somos asimilados a eso, convirtiéndonos en una especie de apéndice un poco grotesco, ¿no?, de la cultura exterior, la cultura anglosajona en este caso, ¿no? Algo parecido ocurrió ya en el siglo XVIII con el francés, que nos convertimos un poco en satélites culturales de Francia, ¿no?, con resultados bastante malos, ¿no? En fin, todo esto tiene que abordarse porque como no se ha abordado, pues no hay ideas claras sobre ello. Y sin embargo creo que es lo más fundamental que podemos hacer ahora a las personas que queremos pasar del análisis político inmediato, ¿no? Y volviendo al análisis político inmediato, pues tenemos esta situación, que el caso del Moñitos, o sea, ¿cómo se llama este hombre? El Iglesias, Sí. pues es el mismo que el del doctor. No se les puede tratar con respeto. Si los tratamos con respeto, perdemos el respeto a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues estos son dos pícaros mafiosos de la política. El doctor es mucho más hábil, indudablemente, ha sabido resguardar, pero cada vez está en situación más delicada. Y en definitiva, Moñitos no pasa de ser el clásico tonto con ideas, ¿no?, un poco iluminado, ¿no?, que solo ha sido peligroso gracias al centrismo de la pseudo-oposición del PP. Y sobre lo de Ayuso, la verdad es que su posición es muy equívoca, porque lo que le ha ganado votos ha sido su gestión de la pandemia, la economía y su rotunda oposición al doctor, porque esto contrasta totalmente con las ansias del mequetrefe del máster de encamarse con él, porque está clarísimo el tipo el Casado, todo lo que piensa es volver a un bipartidismo con el doctor, se ofrece a él constantemente, después de criticarle aparentemente con mucha dureza, termina siempre ofreciéndose a él, ¿no? Además se ha jactado de que se entienden bien, que han tenido amplias conversaciones y que hablan, o sea, que hablan con mucho gusto uno con el otro, ¿no? Lo ha dicho así en la SER. Y esto, el problema de Ayuso es que en el PP yo creo que no tiene remedio, ¿no? Porque son ya muchos años de escuela, por así decir, lo que llaman la escuela centrista, que es la escuela marcada por Zapatero, o sea, leyes de memoria histórica, de género, rehabilitación de la ETA, el rescate de la ETA, dándole, o sea, convirtiéndola en una fuerza política, ¿no?, etcétera, ¿no? Y de este tipo de cosas. Y, por supuesto, acuerdos y financiación con los separatismos siempre. Eso ha sido una política permanente y eso no va a cambiar. Porque hay una diferencia. Claro, Ayuso es además una persona muy simpática, que cae muy bien, y mucha gente ha votado también por eso. Claro, yo le decía, no, pero es mejor votar a Vox, porque detrás de Vox hay una cierta alternativa más amplia, hay una visión política más amplia. En cierto modo, Ayuso ha adoptado parte del tono y parte de las ideas de Vox, pero sigue estando en el PP, y quien manda en el PP no es ella. Así que vamos a ver lo que pasa con eso, ¿no? Es importante señalarlo porque mucha gente se deja llevar por la simpatía inmediata, ¿no? Esto ha pasado muchas veces en política, como cuando llegó Felipe González y bueno, como era tan simpático y tan, en fin, pues mucha gente se creía todo lo que decía, empezando por lo de los 100 años de honradez, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas pasan y son peligrosas, ¿no? Bueno, o sea, que la política española haya degenerado en una farsa esperpéntica a cargo de personajillos grotescos, porque son realmente grotescos, pues revela el gravísimo daño que el antifranquismo ha hecho a la democracia y a la unidad nacional. Porque todos esos personajes, desde Casado hasta los etarras, los de Bildu, etcétera, todos ellos proclaman su antifranquismo como seña de identidad, que los une, y no mienten, es así, los une, en eso vienen a ser lo mismo, muy parecidos, ¿no? Y eso significa, ya digo, atacar la unidad nacional y atacar la propia paz que seguimos teniendo, y significa atacar las libertades, ¿no? Luego, en fin,
no hay que olvidar que en estas elecciones la izquierda, así el gran problema de España desde la República ha sido una izquierda incivilizada, una izquierda que no ha cambiado, una izquierda también muy corrupta, y lo que ha pasado en estas elecciones es que se ha radicalizado más, porque Más Madrid es algo muy parecido a Podemos, viene a ser lo mismo, ¿no? Ha habido peleas entre ellos por cuestiones personales, pero nada más. Su política y sus ideas son las mismas, y por cierto son las mismas que las del doctor. Entre otras cosas, acabar con una gran parte de la herencia del franquismo, que es la monarquía, ¿no? Bueno, he tratado también cuestiones, como digo, literarias. Como sabrán algunos de nuestros oyentes, pues he publicado 2 novelas que serían parte de una trilogía. La tercera está por escribir y por publicar, ¿no? Y estas 2, una se titula Sonaron gritos y golpes a la puerta y otra 4 perros verdes, ¿no? Entonces, como ha habido diversas interpretaciones que he reproducido en el blog y he visto también pues en Amazon y en reseñas que han hecho otras personas y tal, ¿no? Por ejemplo, Aquilino Duque, que ha sido Premio Nacional de Literatura, en tiempos en que ese Premio Nacional de Literatura era algo, ¿no? Bueno, pues he querido explicar algunas cosas, ¿no? O sea, si queremos considerar novelas históricas a estas 2, pues podríamos decir que la primera pues rescata un aspecto de la historia de la guerra y de la posguerra en España que no ha recibido la atención literaria que merece, debido sobre todo al predominio de literaturas marcadas por la ideología y por la política, y por ello pues falseadas. Y de la segunda se puede decir lo mismo. Es la época de finales de los 60, con la paz interna y los conflictos exteriores, los avances comunistas también reflejados en la sociedad española, y en las inquietudes intelectuales, de tiempo de Sartre, de Freud, de Marx, etcétera, ¿no? Y eso también ha tenido poca repercusión en la novela española. Creo que debe llenarse ese vacío. Sin embargo, lo principal en las 2 novelas, o al menos lo que he intentado, y parece que he conseguido a juzgar por las reseñas, pues es presentar lo que podríamos llamar el destino humano, la respuesta de las personas a unas circunstancias que siempre escapan a sus posibilidades. Y no solo a sus posibilidades de acción, sino también a sus posibilidades de comprensión. Nadie comprende al ser humano, ¿no? O sea, la inquietud, el esfuerzo por entender, la lucha, el amor, la amistad, la angustia que se desahoga en acción, el paso del tiempo, etcétera, todo eso en estas 2 novelas desempeña un papel capital. Y puede decirse que en cualquier novela con cierta dignidad artística pues también incluye estos componentes, ¿no? Pero ya digo, me ha alegrado ver que otros han considerado que estas 2 novelas, Sonaron gritos y 4 perros verdes, pues que están a un nivel no frecuente en la literatura actual. Una parte de Sonaron gritos y golpes se titula De todos los misterios, puntos suspensivos. Esto sigue una expresión de la Antígona de Sófocles, porque, viene a decir, el mayor misterio para el hombre es el hombre mismo. Y hasta puede decirse que en torno a ese enigma, un enigma insondable, pues han girado las religiones, las ideologías y la filosofía, y también la literatura, por supuesto, ¿no? Esta explicación que he dado, que puede valer o no valer, pero sobre estas 2 novelas. Bueno, aparte de eso, como digo, pues he estado tratando cuestiones así históricas, en particular la política de neutralidad que nos convenía en forma de una pseudo conversación o pseudo entrevista. Y voy, si no les importa, a comentar un poco la política seguida por Franco durante la Guerra Mundial. La política que siguió Franco tenía que enfrentarse primero a la intervención en la Guerra Mundial. Esto, muchos autores, tipo Preston, pues pretenden que Franco quería entrar, y lo que pasa es que Hitler al final no le dejó, lo cual es una absoluta estupidez, porque las cartas cambiadas entre uno y otro lo demuestran. O sea, Hitler diciendo entre de una vez que se pierde mucho tiempo y esto puede ser
muy perjudicial a la guerra, ¿no? Y Franco ganaba tiempo, que era lo que le interesaba, porque no podía negarse abiertamente. Además tenía una deuda de gratitud con Alemania, claro, que le había ayudado aquí en la guerra contra el Frente Popular. Bueno, pues Preston y otros achacan... luego además tuvo otro problema con los aliados, con los vencedores de la guerra. O sea, Preston y otros achacan a Franco su propia simpleza, le atribuyen la convicción, por ejemplo, de que hasta el final de la Guerra Mundial creían que Alemania iba a vencer. Lo que es obvio, si nos atenemos a su conducta real, es que Franco consideraba tanto la posibilidad de que ganase Alemania como de que perdiese, y que ninguna de estas dos posibilidades le gustaba. Si ganaba, pues porque España quedaría satelizada casi inevitablemente a Alemania, y si perdía, porque iba a enfrentarse España a una hostilidad sumamente peligrosa de los vencedores, de los aliados. La conducta de Franco nunca respondió al esquema simple y habitual de o A o B, sino más bien a si A, tal cosa, si B, tal otra. Y en los dos casos los riesgos eran enormes, pero no cabía otra opción que correrlos, ¿no? Ante cualquier eventualidad, España debía reconstruirse como prioridad absoluta para conseguir alguna fuerza real y para asegurar su independencia. Esto era lo que fundamentalmente orientaba a Franco. Y eso, la reconstrucción, pues implicaba la neutralidad, salvo había una posibilidad de intervención, pero a última hora y poco costosa. Esa intervención de bajo coste podía haberla intentado también al final de la Guerra Mundial, declarando la guerra a Alemania, cuando se veía claramente que estaba su derrota sellada, ¿no? Y así lo habían hecho otros países que hasta entonces habían colaborado con Alemania o que habían sido neutrales, ¿no? Pero no quiso intentar esa vía. Ni siquiera accedió a remodelar su régimen y su gobierno al gusto de los vencedores, como le presionaban en su entorno. Presionaban muchos. Dice, esto hay que cambiar, a eso aparte de los que querían simplemente instalar una monarquía al gusto de los ingleses, ¿no? Lo que hizo Franco fue hacer algunas concesiones secundarias y eso fue todo. Bueno, pues su política descansó siempre en la decisión pública de resistir cualquier invasión. Y esto tuvo efecto disuasorio, tanto frente a las pretensiones de Hitler como a los arrogantes chantajes y amenazas de los aliados. Esto es muy importante porque, en fin, se dice que el ejército español era muy débil y que no podría haber hecho nada ni frente a los alemanes ni frente a los otros, pero bueno, la cuestión es mucho más compleja, la he analizado también en varios artículos, si hay tiempo lo comentaré un poco más, pero quienes entonces sí se atrevieron a intentar la acción armada y la guerra civil fueron los soviéticos a través del Partido Comunista y mediante el Maquis. Maquis era una guerrilla comunista que tenía el máximo peligro en aquellas circunstancias en que seguía habiendo hambre y miseria en España, todavía extendidas, en gran parte debido a las restricciones impuestas por los ingleses y los ruseños, ¿no? Y además en que España estaba rodeada prácticamente por potencias hostiles en la frontera, ¿no? O sea, de norteamericanos y ingleses, ¿no? Y con una impresión generalizada que había dentro y fuera de España de que el franquismo no iba a sobrevivir. Bueno, pues Franco lo que hizo fue contraatacar al Maquis sin ningún miramiento para impedir que evolucionase a una nueva guerra interna o que sirviera de pretexto a una invasión, porque hubo planes al respecto. Planes entre los partidarios de Don Juan y los servicios secretos useños para aprovechar eso, decir que España tenía una inseguridad interna que amenazaba al resto de Europa y aprovechar para invadirlo e imponer a Don Juan, ¿no? Bueno, pues el caso es que en 4 años el franquismo logró erradicar el Maquis con tácticas originales como las de las contrapartidas y tampoco estaba Franco dispuesto a que la anterior guerra civil hubiera sido en balde y todo terminase en una repetición de la República o de una monarquía débil y tutelada por Londres. La situación al final de la guerra europea, por lo tanto, era muy comprometida para España. Y cualquier vacilación o muestra de debilidad de Franco habría provocado sin duda el derrumbe, ¿no? Algo de aquel ambiente precisamente que era muy peligroso y demasiado olvidado
pues lo he querido reflejar en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, el momento en que efectivamente se estaba abriendo aquí grietas en el propio régimen franquista, grietas importantes, ¿no? Bueno, a favor del régimen, el régimen tenía un tanto importante, y era que quienes conspiraban en el exilio para involucrar a los anglosajones y que los protegieran a ellos, pues eran los mismos que Azaña había calificado de botarates, intrigantes e imbéciles, por lo que ofrecían poca confianza a sus protectores, a los que deseaban que les protegieran y los trajeran de vuelta a España, ¿no? Washington y Londres, ¿no? Y por mucho que invocasen la democracia y el antifascismo, pues eran poco convincentes. Además, claro, entre los anglosajones pues pesaba el temor de que quienes sacaran la tajada de una posible intervención fueran los soviéticos, no los comunistas. Y Franco ya había previsto que la alianza soviético-anglosajona no iba a resistir al final de la contienda. En cuanto a los conspiradores monárquicos en España, eran peligrosos porque tenían fuerza en el ejército, pero carecían de apoyo popular y ni siquiera aglutinaban a todo el partido monárquico, porque mayoritariamente los monárquicos temían una repetición de viejas historias y preferían a Franco. Luego, la propaganda en la Unión Soviética, en Inglaterra y en USA, pues coincidía en pintar a España como un pueblo sometido a un fascismo sanguinario, fascismo policíaco y creador de miseria, ¿no? Y por lo tanto, ese pueblo tenía que estar dispuesto a rebelarse. Claro, ¿y qué mejor ocasión para rebelarse que cuando los demás fascismos habían sido reducidos a cenizas, lo que llamaban fascismo, o sea, que el fascismo español no existía, pero los otros sí, ¿no? Habían sido reducidos a cenizas. Bueno, pues sorprendentemente los españoles no parecían muy interesados en que los liberasen del llamado fascismo. Y el maquis no lograba prender en capas algo amplias de la población. Claro, esta actitud que les parecía tan irresponsable del pueblo español, pues quitaba pretextos a quienes aspiraban a liberarlo, por lo que fue preciso recurrir a otros medios, aislar al país para provocar una hambruna. Así, los españoles se convencerían de que su interés radicaba en deshacerse de Franco, lo cual planteaba a Franco y a su régimen un nuevo y peligroso desafío, que, claro, arruinaba todos los avances económicos de los años anteriores, que eran tanto más valiosos cuanto que se habían conseguido en unas condiciones realmente muy adversas, ¿no? Y frente a este desafío, el franquismo, eso lo trataré en un próximo artículo, porque este es el sexto de los que vengo tratando sobre esta cuestión de la gran estrategia de Franco. Pues efectivamente el franquismo tenía una diplomacia muy hábil y se adelantó a la condena en la ONU del régimen, el aislamiento, mediante acuerdos con Argentina, porque no todo el mundo estaba de acuerdo en acabar con el régimen de Franco. Franco se apoyó también en el Vaticano y se aprobó, con Argentina, la Argentina de Perón en aquellos momentos, que no estaba muy de acuerdo con aquella política de los anglosajones. Y bueno, la diplomacia de Franco consiguió unos acuerdos muy favorables para la compra de carne y cereales que impidieron que la hambruna, porque habría sido una hambruna tremenda, pues impidieron que esto se diera, ¿no? Bueno, este es un tema, me parece que es muy importante, porque, como ya digo, el antifranquismo ha desvirtuado toda la historia, ha falsificado toda la historia, y esta necesidad de falsificarla ya revela lo que hay detrás de él. O sea que lo que hay detrás de él no es ni democracia ni nada que se parezca, ni libertad. Lo tenemos ahora cuando estos canallas, porque son unos canallas, intentan imponer una ley que llaman de memoria democrática, que no es más que la continuación de la ley de memoria histórica, y que es una ley de tipo pues norcoreano, de tipo, yo qué sé, tipo venezolano, Venezuela de Maduro, que lo que trata de aplastar las libertades de opinión, de expresión, de investigación, de cátedra, para que todo el mundo tenga que pensar sobre nuestra historia lo que a estos idiotas se les ha ocurrido. Idiotas con ideas, idiotas peligrosos, pero idiotas en el fondo, ¿no?
O sea que están atacando las libertades más básicas de la democracia en nombre de la democracia. Esto es algo que ha sido una continuidad en toda la política que se ha seguido desde la transición. Se ha atacado la democracia en nombre de la democracia. O sea, resulta que en nombre de la democracia había que facilitar los separatismos, había que entregar la soberanía española, había que convertir el ejército en un instrumento de intereses ajenos, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Había que meter a España en problemas que ni le van ni le vienen. Todo esto en nombre de la democracia. Bueno, hay que volver a entender lo que es la democracia, ¿no? Tengo un libro, La Guerra Civil, los problemas de la democracia en España, que aborda ese problema, pero que hay mucho más que estudiar y que aclarar sobre eso, ¿eh? Y en cuanto al franquismo, indudablemente el franquismo no va a volver, por muchas razones, que las he expuesto también en el blog. No voy a volver, pero es la base que permite que pueda haber libertades y que pueda haber democracia sin que volvamos a repetir las experiencias de la República y del Frente Popular. Esto es fundamental. Por eso he escrito también esos 2 libros sobre la República y el Frente Popular. Porque, por desgracia, en España no acaban de abordarse los problemas fundamentales. No hay debate. Evidentemente lo que yo digo no es la verdad, es simplemente una aproximación. No es la verdad absoluta, porque eso nadie la tiene. Pero claro, en un país en que hay una actividad política seria y una intelectual seria, es un país en que los problemas que hay, que son grandes problemas, tienen que dar lugar a debates libres, ¿eh? Y no a leyes perversas como esas. Y en fin, en estas estamos. Bueno, pues muchas gracias, Pío, por tu valentía para tratar ciertos temas que no escuchamos en prácticamente ningún medio de comunicación, en ninguna parte. Así que, como siempre te digo, muchas gracias, Pío, y nos vemos la semana que viene, claro. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.